Llegué a Filadelfia con una maleta pequeña, un cardigan viejo bien doblado dentro y un discurso escrito a mano que nunca leería. Habían pasado años desde que viajé por algo más que funerales o conferencias de bibliotecas, pero cuando Santiago me llamó, cuando me mandó un correo diciendo que lo habían ascendido y que los invitados están bienvenidos al evento formal de reconocimiento, saqué un boleto de tren antes de terminar de leer el mensaje. El salón Metrolink era más imponente de lo que esperaba. Puertas con detalles de bronce, pisos de mármol, candelabros tan brillantes que reflejaban cada arruga de mi rostro. Seguí los letreros hacia el registro de la gala, mis zapatos prácticos, sonando quedo contra el azulejo. Una chica con audífonos negros y una coleta bien peinada estaba detrás de una mesa revisando credenciales y escaneando nombres. ¿Nombre?, preguntó sin levantar la vista. Isabel Quintero. Sus dedos se detuvieron frunciendo el ceño mientras buscaba. Ajá, dijo al fin, y me tendió una credencial. La tomé sin pensar. Personal de limpieza, invitado de instalaciones. La miré un momento. Mi primer impulso fue soltar una risita seca de esas que se te atoran en la garganta. Pero no dije nada. Solo guardé la credencial en mi bolso y me hice a un lado para que la fila avanzara. Entonces apareció Valentina, alta, elegante, envuelta en seda azul marino. Apenas me miró antes de ofrecerme una sonrisa brillante. «¡Ay, qué bueno que llegaste!», dijo como si yo fuera un problema inesperado que se había resuelto solo. «Santiago va a estar muy emocionado de que viniste», asentí tragándome el sabor metálico que siempre me venía cuando reprimía una emoción. «¿Dónde está?», pregunté. «Todavía en preparativos», respondió. «Ya sabes cómo es esto, horarios, apariencias». Su voz era fluida, pulida. «Pronto nos agruparán para las fotos. Creo que tú estás con los invitados extendidos». Extendidos. Me ajusté el abrigo y la seguí adentro. El vestíbulo estaba lleno de risas y copas. A lo lejos se oía el inicio de un brindis. El salón de baile relucía con dorado y cristal. La gente se paseaba en vestidos elegantes y trajes oscuros, sosteniendo copas delicadas de champán, intercambiando besos al aire y cumplidos de la industria. Encontré mi asiento sin ayuda, mesa 23, arrinconada junto a la pared, cerca de una salida de emergencia y una estación de servicio. No había una tarjeta con mi nombre, solo un letrero doblado que decía Plostos 1. Me senté de todos modos. Al otro lado del salón vi a Valentina posando como si el mármol le perteneciera. Flotaba entre las mesas tocando codos, susurrando nombres, riendo suavemente por cosas que no parecían graciosas. Me dejé el abrigo puesto un rato. Mi silla tambaleaba un poco en la alfombra dispareja. Las luces eran brillantes y frías, de esas que hacen que todo parezca un escenario. En la mesa principal, por fin, apareció Santiago. Mi corazón se aligeró al verlo, hombros anchos, en su traje a medida, cabello peinado hacia atrás, sonrisa familiar pero lejana. En ese momento se parecía a su padre. Levanté la mano a medias, pero no me vio. Se sentó junto a Valentina, que se inclinó para susurrarle algo al oído. Él rió y vi el destello de sus dientes. Un hombre de traje gris se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara. «Damas y caballeros», comenzó con una voz que resonaba con facilidad, practicada esta noche. «Celebramos no solo un ascenso, sino una transformación. Santiago Quintero». No solo subió la escalera, la reconstruyó. Risitas educadas siguieron. Se elevó por encima de sus circunstancias, por encima de la pérdida, hacia una familia que defiende el legado y la visión. Los aplausos se hicieron más fuertes. Me quedé inmóvil. Ni una sola mirada se giró hacia mí. Abrí mi bolso y toqué la cajita dentro. El reloj que elegí con cuidado, grabado con la fecha de su primer viaje en tren
el que su padre no pudo acompañar por un turno nocturno, el que prometí que algún día importaría. No me miró, ni una vez. Dejé el regalo en la mesa junto a mi ensalada intacta y me levanté. Nadie notó que me fui. Afuera en el pasillo, la puerta se cerró tras de mí, apagando la música justo cuando el presentador comenzaba a listar a los mentores de Santiago. No me fui muy lejos. Solo deambulé por el corredor fuera del salón hasta encontrar una banca cerca del área de exposiciones. Todavía traía el abrigo puesto, los dedos aún crispados por sostener esa caja de regalo con demasiada fuerza. Una joven del personal pasó equilibrando una tabla y unos audífonos y le pregunté si ya habían empezado los paneles. Están terminando el foco de liderazgo, dijo. El panel de mentorías es el siguiente abajo, en el salón 108. Le di las gracias y bajé. El salón 108 era sencillo, tranquilo. Unas filas de sillas, un podio simple, sin candelabros. Me colé en la última fila, justo cuando presentaban a un nuevo orador. Santiago Quintero anunció el moderador con una sonrisa, uno de los directores regionales más jóvenes en la historia de Metrolink. Pero lo que hace su trayectoria notable no es solo su talento, son las personas que lo formaron. Me enderecé un poco. Santiago subió al podio con soltura, seguro, pulido, muy lejos del niño que alguna vez tartamudeaba al leer reportes en la mesa de la cocina mientras yo recalentaba cenas congeladas. No crecí con mucho, empezó. Tras perder a mi papá de pequeño, fui de vecino en vecino, de mentor en mentor. Tuve la suerte de conocer a personas que vieron mi potencial, especialmente la familia Salazar. Ellos me animaron a construir, no solo a trabajar. La sala asintió apreciativa. Mi padrino me enseñó a pensar en estructuras. La Fundación Salazar financió mi primer prototipo. Les debo tanto a quienes creyeron en mí cuando yo apenas creía en mí mismo. Padrino. Prototipo. Se me cortó el aliento. No había padrino. No había fundación familiar. Lo que financió su primera aplicación fueron 90,000 pesos que saqué de una renta de emergencia, canalizados a través de la empresa de mi amiga Delia. Él nunca supo que vino de mí. Ese era el punto. Pensé que mi silencio le daba dignidad. Ahora veía que solo le dio el crédito a alguien más. Salí en silencio antes de que terminara el panel. Afuera, el viento había arreciado. Me ajusté el abrigo y caminé hasta una banca con vista al patio de trenes. Las mismas vías que alguna vez limpié en turnos nocturnos, los mismos turnos que pagaron sus libros, su camión, su futuro mejor. Me quedé en esa banca un buen rato viendo los trenes llegar e irse. Cómo entraban suaves, llevaban a la gente a casa, y luego se deslizaban sin ceremonia, me recordaba mi vieja rutina. Antes trabajaba de noche en la plataforma de la Estación Unión, empujando un carrito con cloro y trapeadores de un lado a otro, tarareando corridos bajito para hacerle compañía al silencio. Santiago apenas tenía 3 años cuando tomé ese trabajo. Dormía en un catre en el cuarto trasero del departamento de Doña Amparo hasta que llegaba por él al amanecer, oliendo a limpiador de azulejos y café del carrito nocturno. Nunca le conté lo apretado que se puso todo después de que su papá murió. Teníamos 1,600 pesos en la cuenta conjunta y un seguro de vida que apenas cubrió el entierro. Recuerdo sentarme en la mesa de la cocina con las cuentas regadas como una mano de cartas malas, pensando o lloro o me pongo a trabajar. Elegí el trabajo. 3 años de turnos nocturnos. 4 más fregando escaleras. Luego abrió el centro de alfabetización en la biblioteca y me ofrecí para dar tutorías. Al principio solo para ayudar. Pero cuando vi los ojos de un conserje de 50 años que por fin leyó un mapa de camión por su cuenta, pedí quedarme. Saqué un certificado, luego otro. Empecé a dar clases de preparación para el examen de secundaria por las noches
y limpiaba estaciones de tren por las mañanas. Me decía que si seguía en movimiento, si mantenía todo bien cosido, Santiago nunca sentiría lo que yo sentí. Y no lo sintió. Tuvo libros, uniforme, buenos zapatos. Tuvo una madre que firmaba cada permiso, aunque eso significara saltarme el almuerzo para pagar la cuota del paseo escolar. Pero también tuvo una madre que nunca pidió que le agradecieran, que nunca le dijo lo que dejó de lado para mantener su mundo limpio. Me levanté de la banca y caminé hacia el hotel. La recepción probablemente había terminado. Mi nombre seguro no salió en la plática, pero la lista de mesas aún estaría ahí. Regresé al hotel justo cuando terminaban los discursos finales. El vestíbulo zumbaba con charlas de esas bajitas y cultas que llenan un cuarto sin decir nada de verdad. Un empleado me preguntó si necesitaba ayuda para encontrar el salón de banquetes. Le agradecí y seguí la música suave de cuerdas que me guiaba. La lista de mesas estaba en un atril dorado cerca de las puertas. Nombres impresos en letra elegante, agrupados por mesa y afiliación ejecutivos, miembros de la Junta Familia. Revisé la lista sin esperar encontrar el mío. Ahí estaba. Mesa 29. Sin título, sin señora Quintero, sin madre, solo pos 1. Invitado Quintero. Caminé por el salón. La mesa 29 estaba junto a la pared del fondo, más allá de las bandejas de postres y peligrosamente cerca de la puerta vaivén de la cocina. Jalé mi silla. Había un abrigo ajeno colgando en el respaldo. Esperé a que alguien me notara. No lo hicieron. Una mujer a 2 asientos se inclinó. ¿Vienes con el catering?, preguntó ajustándose su collar de perlas. Sonreí, no con calidez. No. Valentina pasó entonces radiante en satén y ambición. Me miró y dio una sonrisa breve demasiado rápida para ser sincera. El transporte para los invitados extendidos sale a las 10:15, dijo sin detenerse. Invitados extendidos. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Adentro estaban los papeles de transferencia. La iniciativa Quintero Anónima, como se acordó, seguía bajo mi control. La mantuve en silencio para que se tratara de la misión, no de mí. Ahora no estaba segura si ese silencio había sido noble o solo conveniente para todos los demás. Guardé el sobre con cuidado y desdoblé mi servilleta. El filete en mi plato ya estaba frío. Lo pinché con el borde del tenedor, fingiendo interés. En la mesa principal, Santiago reía por algo que le susurraron al oído. Las luces sobre él parecían brillar más fuerte. Pronto anunciarían la iniciativa de alfabetización, la que construí en la sombra, mientras otros se llevaban el crédito por el marco. La sala se oscureció. Los tenedores se detuvieron. Un hombre en un traje azul impecable subió al escenario con un micrófono inalámbrico y ese carisma que llena un cuarto antes de que abra la boca. Antes de cerrar la celebración de esta noche, comenzó: estamos orgullosos de presentar una nueva iniciativa, una que habla de nuestros valores y nuestro futuro. Se hizo un silencio. Doblé las manos en mi regazo, el pulgar rozando el borde de la servilleta. Santiago se inclinó un poco en su asiento, como si ya supiera lo que venía. La mano de Valentina descansaba ligera en su brazo. La pantalla detrás del podio cobró vida. El centro Isabel Quintero, para la alfabetización en transporte. Las palabras eran grandes en negritas centradas en azul marino sobre fondo blanco. Debajo, en letra más pequeña, sirviendo a la comunidad a través del acceso, el aprendizaje y la movilidad. Hubo un segundo de silencio, luego suspiros, luego aplausos. Algunos giraron la cabeza buscando en la sala, sin saber quién era ella. ¿Quién era yo? No me moví, no parpadeé. Solo miré la pantalla como si viera el nombre por primera vez. La sonrisa de Valentina titubeó. Santiago se giró por completo. Nuestras miradas se cruzaron. Parecía atónito.
como si alguien hubiera corrido una cortina y le mostrara algo que debió notar desde siempre. No le di nada. El orador siguió describiendo la misión del centro, su donación fundacional, el donante anónimo hasta ahora, y cómo apoyaría a comunidades marginadas para acceder a educación en transporte y herramientas para la movilidad social. El tipo de cosa que necesitaba a los 22. El tipo de cosa que construí en silencio para otros como yo. Me quedé sentada mientras los aplausos crecían de nuevo. Mi nombre resonaba desde el micrófono, desde la pantalla, desde la sala misma. Por primera vez esa noche, nadie me preguntó si era del personal de limpieza. Nadie me dijo dónde sentarme. Tomé mi vaso de agua y di un sorbo pequeño. Las luces se sentían un poco más suaves ahora. Y cuando el orador bajó y la música volvió a sonar, supe que no me quedaría para las fotos. No esa noche. Tenía a alguien con quien hablar detrás del escenario. Me encontró cerca del elevador de carga, donde los meseros desaparecían con bandejas de copas vacías y pastel sin tocar. Estaba apoyada contra la pared, con las manos cruzadas, esperando a que el ruido de arriba se apagara en la distancia. Mamá, dijo Santiago con voz baja e incierta. Me giré. Se veía más grande que ayer, o tal vez solo lo veía más claro. Me tomaste por sorpresa, dijo. Levanté las cejas. Yo cambió el peso de un pie al otro. No tenía idea de que lo anunciarían así. El nombre, el momento, hizo que todo se sintiera fuera de lugar. No lo sabías, dudó. Digo, sabía que venía algo. Valentina mencionó un programa comunitario, pero pensé que era anónimo. Lo era, dije. Hasta esta noche. Sus ojos buscaron los míos, buscando algo que no podía nombrar. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué así? No le respondí de inmediato. Saqué un papel doblado de mi bolso. ¿Recuerdas tu primera aplicación, la que hiciste en segundo de prepa? Asintió lentamente. Pensaste que el papá de tu compañero pagó el servidor. No fue cierto. Yo pagué las cuotas de hospedaje, transferidas a través de la empresa de Delia, para que nunca te sintieras menos por necesitar ayuda. Miró el papel en mis manos, pero no lo tomó. Has pasado tanto tiempo construyendo una historia que no me incluía, continué. Decidí dejar de guardármelo todo para que tú estuvieras cómodo. Abrió la boca, pero no salió nada. Su mandíbula se tensó. Luego se relajó. No fue personal, dijo al fin. Solo complicado. Fui tu madre, dije. No tu complicación. Nos quedamos ahí un momento en silencio, pero sin paz. Luego asintió casi para sí mismo y dijo, ¿vas al desayuno de clausura mañana? Negué con la cabeza. No, ya vi lo que necesitaba ver. No intentó detenerme. Solo se hizo a un lado mientras caminaba hacia la salida trasera, la música del salón desvaneciéndose detrás de mí, reemplazada por el zumbido del aire nocturno. El vestíbulo del hotel estaba casi vacío cuando pasé solo un hombre en el piano y un conserje reacomodando mapas en la mesa de bienvenida. No me detuve por nada. Salí directo por la puerta giratoria hacia la noche fresca, la ciudad aún zumbando quedo a lo lejos. No pedí un taxi. Caminé. Pasé por la estación de tren que solía limpiar sus vigas de hierro, aún oxidándose bajo el brillo de los faroles ámbar. Nadie ahí, me recordaría ahora. Esa versión de mí, la de manos callosas y zapatos de descuento, se sentía como un fantasma que al fin se coló por las grietas del concreto. Aún así, me detuve lo suficiente para tomar una foto. Solo una. El letrero sobre la entrada había cambiado, pero los huesos del lugar no. Me envié la foto a mi propio número, no a nadie más. Solo para tenerla en mi celular. Una marca, una prueba silenciosa. De vuelta en mi cuarto, no encendí la tele. Me senté junto a la ventana y vi las luces de la calle estirar su brillo sobre el pavimento. En algún momento abrí mi correo y vi un mensaje del decano de la universidad, una nota formal de agradecimiento. Una línea que decía:
Nos encantaría que se uniera a nuestro consejo de patrones de padres. Cerré el correo sin responder. A la mañana siguiente hice el check-out temprano. La recepcionista me ofreció un vale para un desayuno gratis. Lo rechacé. Tenía un tren que tomar. En el andén, un grupo de pasantes estaba cerca, apiñados sobre sus celulares. Capté fragmentos de su charla. Centro Quintero, equidad en transporte. En verdad, un movimiento chido. Ninguno me miró. Estaba bien. Subí al tren sin alboroto, tomando un asiento junto a la ventana 2 filas atrás. La ciudad se difuminó en árboles mientras nos alejábamos y apoyé la cabeza contra el vidrio, el zumbido suave de las vías llenando el silencio dentro de mí. Mi celular vibró una vez. Santiago. Lo dejé sonar, luego vi la pantalla oscurecerse. Pasaron 2 semanas antes de que llegara el sobre. Sin remitente, solo un sello blanco limpio y mi nombre escrito con cuidado. Lo abrí en la mesa de la cocina, junto a una taza de té que se enfriaba y el crucigrama que dejé a medias la noche anterior. Adentro había una carta de alguien llamado Javier Ortiz, un estudiante de primer año de un colegio comunitario. Su letra era inclinada algo irregular, como si aún estuviera aprendiendo a hablar en papel. Señora Quintero, me pidieron escribir una nota de agradecimiento al donante de la nueva beca de alfabetización en transporte. Espero que esto esté bien. Soy el primero en recibirla. Mi mamá limpia camiones en la ruta nocturna. Lloró cuando le mostré el correo de aceptación. No pensábamos que iría a la escuela este año. Trabajo fines de semana en el depósito, pero ahora estoy dentro. Quiero estudiar diseño de transporte. Quiero arreglar los sistemas en los que hemos estado atrapados. Solo quería darle las gracias por ver a alguien como yo. No lo desaprovecharé. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse junto a la foto de Santiago en su graduación de kinder, la que tiene una camisa demasiado grande sosteniendo un tren de papel que hizo en mi salón durante un turno tranquilo de noche. Guardé ese tren todos estos años. No lloré. No lo necesitaba. El reconocimiento ya no dolía porque no tenía que venir de mi propia sangre. Me levanté y fui al closet de blancos donde guardaba una caja de cedro con cosas que no podía soltar. Un chupón. Un boleto de camión de nuestro primer viaje al Museo de Ciencias. El talón de pago de mi última noche en el turno de madrugada. Agregué la carta de Javier encima. La caja se cerró con un clic suave. Afuera, el viento hacía sonar las ventanas y las plantas de jitomate en el porche se inclinaban suavemente hacia la luz. No las había revisado desde que volví, pero ya podía ver que habían comenzado a salir hojas nuevas. La invitación llegó a principios de primavera. Papel grueso, letras en relieve, el tipo de sobre que intenta impresionar antes de abrirlo. Metrolink organizaba su gala anual otra vez, y esta vez me querían en el escenario. La carta decía que la Junta había votado unánimemente para reconocerme con un premio al impacto de vida. Hasta ofrecieron un servicio de auto y una suite en el hotel si decidía asistir. No lo hice. En cambio, envié una nota breve. Algunas vías no son para trenes, son para los que vienen después. Eso fue todo. Unos días después llegó una tarjeta de Santiago. No una llamada, no una visita. Solo una tarjeta con una foto de un puente cubierto de nieve en el frente y 5 palabras adentro. Espero que estés bien, mamá. Sin mención de la gala, sin reconocimiento del centro, sin disculpas. La puse en la mesa junto a la lista del súper y una receta gastada de pan de elote que quería intentar de nuevo. Luego la tomé y la tiré al bote de composta. El papel se descompone con el tiempo y no tenía uso para algo que no decía lo que quería decir. Esa tarde salí al porche. El sol había calentado las tablas y el olor de las enredaderas de jitomate llenaba el aire fresco punzante vivo.
Nuevas flores habían comenzado a abrirse amarillas y tercas, aferrándose a sus tallos como si tuvieran todo el derecho de estar ahí. Me senté en los escalones y vi el viento moverse por el jardín. Sin aplausos, sin discursos, solo crecimiento callado y firme. Santiago viviría su historia, también Valentina. Que tengan su gala, sus paneles curados, sus tributos ensayados. Mi nombre ya estaba plantado en otro lado ahora, no en salones de cristal pulido, sino en cartas dobladas, enredaderas floreciendo y la voz de un chico cuya madre limpia camiones de noche. No necesitaba que me recordaran a su manera, solo dejé de permitir que me borraran.